Bienvenidos a la historia de cómo, tras 3 días de desempleo, una suegra ordenó a su hijo que abofeteara a su esposa y la echara de casa. 30 minutos después, su padre, un magnate, llegó con 100 guardaespaldas para llevarla de vuelta a su verdadero hogar. El otoño en Madrid todavía conservaba un calor opresivo y desagradable. El sol dorado se derramaba sobre los altos ventanales de los edificios, brillando como pequeños cuchillos que herían los ojos de los transeúntes. En el lujoso chalet de la familia Gómez, Sofía estaba sentada, encogida en un rincón de la enorme mesa del comedor, frente a un plato de paella que se había enfriado hacía mucho tiempo. 3 días antes, había presentado su dimisión en su antigua empresa, incapaz de soportar la presión y el acoso. Pensó que dejar su trabajo sería un nuevo comienzo, pero nunca imaginó que esa misma decisión la convertiría en una espina clavada en el costado de su familia política. El sonido de unos tacones altos resonó en el suelo de mármol pulido. Su suegra, Carmen, entró en la habitación con un aire tan solemne que parecía que toda la casa era un escenario para su exhibición de poder. Sus ojos afilados y fríos recorrieron a Sofía, que permanecía inmóvil, y se detuvieron en el plato de comida que tenía delante. Una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios. ¿Vas a comerte esa paella fría? Supongo que para alguien sin trabajo, cualquier cosa le sabe bien. Las palabras cayeron como piedras. Sofía apretó los labios. Sus dedos se aferraron inconscientemente a los cubiertos. No respondió. Simplemente agachó la cabeza como si quisiera ocultar la humillación que crecía en su interior. La familia Gómez era una de las más ricas de la ciudad. El chalet de 3 plantas, con sus columnas de mármol blanco y sus jardines meticulosamente cuidados, era prueba suficiente de su estatus. Pero en esa casa opulenta, Sofía nunca se había sentido parte de ella. Era como una invitada sobrante, encontrándose con miradas de escrutinio y desdén a cada paso. Su suegra, una mujer que valoraba el linaje y el estatus por encima de todo, nunca la había considerado digna. Una nuera que había llegado a la familia con las manos vacías. El día de la boda, Carmen había comentado sonriendo ante los invitados. La chica al menos tiene una cara bonita para compensar su falta de pedigrí. Espero que sepa cuál es su lugar. Esas palabras se habían grabado a fuego en la memoria de Sofía y, hasta el día de hoy, seguían sangrando. Levantó la vista y observó en silencio la espalda de su suegra mientras ésta se sentaba en la cabecera de la mesa. Su postura era erguida, irradiando un aire de autoridad que pocos se atreverían a desafiar. Sin embargo, a los ojos de Sofía, ya no era majestuosidad, sino un muro helado que la separaba del más mínimo calor familiar. Las hijas de otras familias trabajan y traen dinero a casa. ¿Y tú, después de solo 3 días de paro, te quedas aquí holgazaneando? ¿Piensas vivir de nosotros toda la vida?, dijo Carmen, dejando su taza de café con un golpe seco y agudo. Cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de Sofía. Respiró hondo, tratando de que su voz no temblara. Solo necesito un poco de tiempo para encontrar un nuevo trabajo, mamá. ¿Un nuevo trabajo?, se burló Carmen. ¿Crees que alguien querrá contratar a una persona sin contactos ni respaldo? Deja de soñar, Sofía. Deberías conocer tu lugar. Quédate en casa, cocina limpia y no aspires a volar alto. Sofía permaneció en silencio. Sentía como si una mano áspera le estrujara el corazón. 3 días de desempleo. 3 días que se sintieron como 3 años. Cada hora que pasaba era una indirecta de su suegra, cada comida una sesión de escrutinio. En esa casa dorada se sentía como una mota de polvo que podía ser barrida en cualquier momento. Afuera, el sol seguía brillando con fuerza. Su luz se reflejaba en la pared blanca e inmaculada, proyectando el rostro demacrado de Sofía en el espejo del comedor. El rostro que había estado radiante el día de su boda ahora solo mostraba agotamiento, con ojeras profundas y una tristeza imposible de ocultar. Recordó los primeros días de su matrimonio, cuando su corazón rebosaba de esperanza. Creía que si amaba de verdad, sería aceptada. Pero 3 días de desempleo habían bastado para desnudar la cruda realidad. En esa casa, su valor se medía por su salario y su capacidad para servir. Una vez que perdió su trabajo, se convirtió en una carga. Una mujer que no sabe ganar dinero no es diferente de un desecho, añadió su suegra, con la voz fría como el hielo. Desde el principio me opuse a este matrimonio. Mi hijo quiso casarse contigo y yo cedí. Pero ahora veo que mi instinto no me fallaba. Sofía escuchó cada palabra como si fueran agujas perforando su piel. Se mordió el labio hasta hacerlo sangrar, pero siguió en silencio. En su interior, una grieta se formaba silenciosamente. Una grieta causada no solo por las palabras crueles, sino por la traición de una familia en la que había depositado toda su confianza.
Afuera, en el jardín, el viento susurraba entre los árboles. Las hojas doradas caían esparcidas, como los pedazos de su propia dignidad siendo pisoteados. 3 días eran un tiempo muy corto, pero suficiente para acorralarla, suficiente para exponer la cruel verdad. En esta casa rica, nunca había sido valorada. Al caer la noche, cuando todos dormían, Sofía se sentó sola en el lujoso pero frío dormitorio. La luz amarillenta de la lámpara proyectaba una tenue sombra en la pared blanca, dibujando su delgada silueta en el suelo. Se preguntó en qué se había equivocado. ¿Fue un error amar? ¿O un error creer que el matrimonio le traería la felicidad? Nadie respondió. Solo el tic-tac del reloj de pared resonaba secamente, recordándole que cada segundo la hundía más en un torbellino de soledad y desprecio. Sofía cerró sus ojos húmedos, prometiéndose en silencio que si al día siguiente seguía siendo despreciada, si estas heridas seguían profundizándose, no continuaría soportándolo. Porque incluso la mujer más débil, cuando es llevada al límite, encuentra la fuerza para levantarse. Esa noche, en el pesado silencio, Sofía no sabía que la humillación de hoy era solo el preludio de una gran tormenta que estaba a punto de desatarse, y que ella, la mujer considerada una carga, se convertiría en el epicentro de esa tormenta. Esa mañana el cielo estaba de un gris plomizo, como cubierto por un pesado velo. Dentro del chalet de los Gómez, el aire estaba denso por una tensión invisible. Sofía estaba de pie en la espaciosa cocina, sus delgadas manos lavando cuidadosamente cada plato. El agua fría que corría por sus dedos la hizo estremecerse. Unos pasos resonaron en el suelo de baldosas. Su suegra entró, con una mirada tan afilada como un cuchillo, clavada directamente en ella. «Este desayuno está frío. ¿Para quién lo has preparado? Esta casa no es un comedor de caridad. Sofía». Sofía levantó la vista, esforzándose por mantener la calma en su voz. «Lo siento, hoy me he retrasado un poco». Antes de que pudiera terminar, Carmen se giró bruscamente hacia su hijo, Javier. «¿Y tú qué haces ahí parado? Mira a tu esposa. Lleva 3 días sin trabajo y no es capaz de hacer nada bien. ¿Hasta cuándo piensas protegerla? Un hombre que permite que una mujer lo mantenga, ¿qué clase de hombre es?» Javier, el hombre que una vez había jurado amar a Sofía para siempre, permaneció en silencio. Sus ojos evitaron la mirada de su esposa. Sus manos se cerraron en puños. Por un instante, Sofía esperó que él la defendiera, que la protegiera de aquellas palabras hirientes, pero esa esperanza se desvaneció cuando escuchó una orden gélida. «Pégale una bofetada para que espabile, para que aprenda cuál es su deber como esposa en esta casa». La orden fue tan afilada como un latigazo. Sofía se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que oía. Su mirada se encontró con la de su marido. Aquellos ojos que una vez fueron cálidos ahora estaban cubiertos por una niebla de indiferencia. En ese momento, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Javier, su voz tembló como una súplica, pero la respuesta no fue un abrazo protector, sino el sonido agudo y resonante de una bofetada. La mano firme de él se estrelló contra su delicada mejilla, dejando una marca roja y ardiente. El mundo alrededor de Sofía pareció detenerse. El sonido del plato que se le cayó de las manos se mezcló con el de su propio corazón encogiéndose. El dolor de la bofetada no era solo físico, sino que le atravesaba hasta la médula. No era un simple golpe, era el punto final a su confianza, a su amor, a todo lo que creía tener. Se tambaleó sujetándose el rostro con una mano y el borde de la mesa con la otra para no caer. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad que preguntaba «¿Por qué?». Pero nadie respondió. Su suegra se cruzó de brazos, una sonrisa de satisfacción en sus labios. «Así se hace. Hay que enseñarle a conocer su lugar». ¿Qué clase de nuera es esta que solo sabe vivir a costa de los demás y avergonzar a la familia Gómez? Su mirada fría recorrió a Sofía como si fuera un objeto inútil. Ya no la veía como una persona, y mucho menos como su nuera. A sus ojos era una carga, una mancha que debía ser eliminada. «Lárgate», su voz sonó como una campana fúnebre en la noche. «Desde hoy, ya no eres parte de esta familia. No necesitamos una nuera inútil y desempleada». Sofía se quedó inmóvil. Un vacío inmenso se abrió en su interior. Recordó sus primeros días de casada, cuando esta misma casa había sido el lugar donde albergaba sus esperanzas, creyendo que el amor podría superar cualquier distancia. Pero hoy, en este mismo lugar, la expulsaban como a una extraña. Su mirada se detuvo en Javier, su esposo, el hombre que había prometido ser su apoyo para toda la vida. Él desvió la cara, incapaz de mirarla a los ojos llenos de lágrimas. Ese silencio fue más cruel que la propia bofetada. Significaba que,
En la guerra entre su madre y su esposa, él había elegido el poder y el dinero, no el amor. Las manos de Sofía temblaban mientras apretaba el borde de su ropa. Su orgullo gritaba, pero el dolor le impedía mover los pies. Se mordió el labio. El sabor salado de la sangre se extendió por su boca. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el brillante suelo de mármol, rompiéndose en diminutos fragmentos, al igual que su corazón. Los empleados de la casa se escondieron en un rincón, sin atreverse a decir una palabra. Sus miradas estaban llenas de lástima, pero también de frialdad, porque nadie se atrevía a desafiar las órdenes de la señora de la casa. El mundo entero parecía conspirar para empujarla a un abismo de desesperación. Sofía caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso pesaba una tonelada. La gran puerta de madera se cerró tras ella con un eco que sonó como una sentencia final. Afuera, el viento de otoño soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor acre de las hojas secas. El camino que se extendía ante ella era frío e incierto. Se quedó allí, sola, abrazando su rostro aún ardiente por la bofetada, con el corazón tan vacío que no podía ni llorar. En ese instante, Sofía comprendió que el matrimonio en el que había creído se había desvanecido. El hombre al que había amado, al que le había entregado su juventud, la había traicionado no solo con su silencio, sino con su propia mano. Y la familia que había pensado que sería su hogar, la había echado sin una pizca de compasión. Un pájaro cruzó el cielo gris, dejando un graznido ronco. Sofía levantó la cabeza, las lágrimas empañaban su visión. En su interior, el dolor y la humillación se arremolinaban, pero más profundo que todo era el sentimiento de pérdida. No solo había perdido una casa y un marido, sino también la fe en el amor y la felicidad. Y al salir por esa puerta, Sofía supo que su vida tomaría un rumbo lleno de tormentas, pero también uno en el que tendría que encontrar la fuerza para volver a levantarse por sí misma. La pesada puerta de madera se cerró a su espalda, emitiendo un sonido seco que resonó directamente en su corazón. Sofía se quedó inmóvil en el umbral, dejando atrás el chalet resplandeciente, iluminado por luces doradas. El lugar que hasta hace un momento era la casa de su familia política, ahora se sentía ajeno, frío hasta la crueldad. El viento otoñal soplaba entre los árboles del portal, arrastrando hojas doradas y despeinando su cabello revuelto. Sofía se cubrió la mejilla izquierda, aún ardiente donde la bofetada había dejado su marca. El dolor en la piel no era nada comparado con la herida en su alma. Caminaba tambaleándose por el sendero de piedra que llevaba a la calle. Sus tacones resonaban en el suelo, un sonido irregular y sin vida, como el ritmo roto de su corazón. Su cuerpo se sentía tan ligero que parecía que una ráfaga de viento podría derribarla. La ciudad seguía su bullicio, pero para Sofía, todos los sonidos eran distantes y borrosos. La gente iba y venía, comprando, riendo, hablando, mientras ella era solo una sombra perdida entre la multitud. Nadie sabía, a nadie le importaba, que acababa de ser expulsada del lugar que se suponía era su hogar. Una fina llovizna comenzó a caer, no lo suficiente para mojar su ropa, pero sí para que el frío viento calara hasta los huesos. Sofía levantó la cabeza. El cielo sombrío se reflejaba en sus ojos llorosos. El paisaje a su alrededor parecía empatizar con su dolor. Los árboles desnudos, la luz de las farolas proyectando largas y solitarias sombras en el suelo. Recordó la primera noche después de su boda, cuando todavía creía que con amor podría superar cualquier dificultad. Javier le había tomado la mano y le había dicho: «Mientras estés a mi lado, te protegeré de cualquier tormenta». Esa promesa aún resonaba en su cabeza. Pero ese mismo hombre, solo 3 días después de que ella perdiera su trabajo, le había dado la espalda, incluso la había abofeteado con frialdad. La promesa de amor eterno resultó ser una frágil ilusión, rota en un instante. Sofía se detuvo en un cruce desierto. Los coches pasaban, sus faros barrían su rostro pálido, revelando sus ojos llenos de lágrimas y una expresión aturdida, como una estatua. Al otro lado de la calle, una pareja reía y caminaba de la mano. Esa imagen fue una nueva puñalada en su corazón, recordándole que el amor no era para todos, al menos no para ella en ese momento. Se llevó una mano al pecho, donde el corazón le dolía a cada latido. Dicen que el mayor dolor para una mujer no es la pobreza, sino la traición de la persona en la que más confía. Y ahora ella estaba probando esa amarga verdad hasta el final. Sus pies pesados continuaron arrastrándose. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, marcando el paso del tiempo en la noche como un compás para su deriva. 30 minutos. Un instante en la vida de una persona. Pero para Sofía en ese momento, se sintieron como toda una vida. Cada minuto que pasaba
era un nuevo corte en su corazón destrozado. Los recuerdos volvían como una inundación. La imagen de un desayuno temprano juntos en una terraza, los torpes apretones de manos bajo la lluvia, la tierna mirada el día de la pedida de mano. Todo eso había sido su fe, su felicidad. Pero ahora, cada una de esas imágenes se convertía en un puñal afilado que ahondaba en su dolor actual. Resultó que todo el amor no era más que un sueño fugaz. Resultó que había amado a un hombre sin el valor suficiente para estar a su lado. Sofía se detuvo en una parada de autobús. El banco de piedra estaba helado. La débil luz amarilla iluminaba su rostro. Las lágrimas, incontenibles, caían mezclándose con la llovizna. Los transeúntes la miraban, pero todos seguían su camino apresuradamente. Nadie sabía que esa chica acababa de perderlo todo: su marido, su casa, su fe y una parte de su alma. Se quedó sentada en silencio, y una voz resonó en su mente. Si ya no tienes nada que perder, entonces debes vivir para ti misma. El pensamiento era vago, pero como una semilla plantada en lo más profundo de su dolor. En el cielo, las densas nubes se abrieron de repente, revelando un tenue resquicio de luz. La pálida luna se asomó, iluminando el pavimento húmedo. El viento cesó, el espacio se aquietó, como si el mundo también estuviera esperando un cambio. Sofía se secó las lágrimas. Sus manos aún temblaban, pero en sus ojos brilló un destello de determinación. No sabía lo que le deparaba el futuro, solo sabía que no podía volver atrás. El camino de regreso a la casa de los Gómez estaba cerrado para siempre. Justo en el momento en que se levantó, dispuesta a caminar hacia la oscuridad de la ciudad, un sonido grave de motores de coche rompió el silencio. No era uno, sino muchos, en fila. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto resonaba como el redoble de un tambor anunciando una tormenta inminente. La gente en la calle comenzó a murmurar, volviéndose para mirar el haz de luces que iluminaba un largo tramo de la calle. Sofía entrecerró los ojos, su corazón dio un vuelco. No sabía qué estaba sucediendo, pero su instinto le decía que su vida estaba a punto de dar un giro radical. 30 minutos, un breve lapso de tiempo que parecía insignificante, pero que marcaba una frontera. De ser una mujer repudiada, estaba a punto de enfrentarse a una verdad diferente, una revelación que cambiaría todo su mundo. La pequeña y tranquila calle vibró de repente con el rugido de los motores. El sonido grave se extendía, retumbando en el pecho como un tambor insistente. La noche de otoño, ya de por sí fría, se iluminó con un torrente de luz cegadora, proveniente de una larga fila de faros que atravesaban la niebla, rasgando la vasta oscuridad. Sofía se detuvo junto a la parada del autobús. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, parpadearon ante el repentino haz de luz que la apuntaba directamente. En ese momento, sintió como si ya no estuviera en su vida cotidiana, sino que hubiera sido arrojada a un escenario desconocido, como si se estuviera levantando el telón de un gran drama. El sonido de los frenos de los coches sonó al unísono, un chirrido potente y decidido. Ante ella, una caravana de vehículos de lujo se alineaba en una larga fila, extendiéndose desde el cruce hasta la cuesta que llevaba al chalet de los Gómez. Sus carrocerías negras y brillantes reflejaban las luces de la calle, tan opulentas que el modesto barrio parecía engullido por ellas. Las puertas de los coches se abrieron, y figuras altas y robustas salieron, vestidas con trajes negros idénticos. Decenas, y luego un centenar de guardaespaldas, se formaron en filas ordenadas. Sus miradas afiladas escaneaban los alrededores con un aire imponente que dominaba el espacio. Los transeúntes se detuvieron, susurrando y comentando entre ellos, mezclando murmullos con respiraciones agitadas. ¿Qué es este despliegue? Esas matrículas son diplomáticas, no son de gente corriente. He oído que el Grupo Vargas tiene un estilo idéntico. ¿Será? Los rumores se extendieron como la pólvora. La gente estiraba el cuello, intentando ver mejor. Las luces de la calle parecían tenues en comparación con el brillo de la caravana, lo que hacía la escena aún más irreal. Sofía retrocedió un paso. Su corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera recuperarse, un sedán negro, más lujoso que el resto, se detuvo justo frente a la puerta de la casa de los Gómez. En el capó, un emblema dorado brillaba, dejando claro que pertenecía al líder. La puerta se abrió lentamente, con autoridad. Un hombre bajó del coche. Tendría unos 50 años, alto y de porte firme como una montaña. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, su rostro anguloso y su mirada, aunque penetrante, revelaba una profunda experiencia. Un abrigo negro a medida se ajustaba a su complexión robusta, y cada uno de sus pasos irradiaba un poder que nadie se atrevería a subestimar.
Era Ricardo Vargas, el presidente de uno de los mayores conglomerados económicos del país. Un nombre que hacía temblar al mundo empresarial nacional e internacional. La gente de los alrededores contuvo la respiración. El bullicio se desvaneció de repente, dejando solo el silbido del viento entre las hojas secas. Algunos lo reconocieron y susurraron al oído de sus vecinos: «Dios mío, es Ricardo Vargas. ¿Qué hace él aquí? Es una figura de talla mundial». Todo el barrio estaba conmocionado. Decenas de guardaespaldas se dividieron inmediatamente en dos filas, inclinándose respetuosamente. Todo creaba una escena majestuosa y abrumadora, completamente distinta al entorno humilde de las casas cercanas. Bajo esa luz cegadora, Sofía permanecía inmóvil, con el corazón acelerado, incapaz de creer lo que veía. Había visto su foto en los periódicos. Había oído hablar de su reputación legendaria, pero nunca imaginó que aparecería frente a ella, precisamente en el momento en que se sentía más repudiada y humillada. La mirada de Ricardo Vargas recorrió a la multitud y se detuvo en la pequeña figura de la joven que estaba junto a la acera, con el pelo revuelto y una marca de bofetada aún visible en su rostro. En ese instante, su mirada imponente se suavizó, como si tocara una vieja herida en su propio corazón. Caminó hacia Sofía, cada paso pesado, resonando en el pecho de quienes lo observaban. A su alrededor, la gente estaba sin aliento. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Nadie entendía la conexión entre el famoso presidente y la joven que acababa de ser expulsada de la casa de su marido. Pero todos sentían que un gran secreto estaba a punto de ser revelado. La puerta del chalet de los Gómez se abrió de repente. Carmen y su hijo, alertados por el ruido, salieron. Al ver la caravana y los cientos de guardaespaldas, sus rostros palidecieron. Cuando sus ojos se encontraron con el hombre que acababa de llegar, ambos se quedaron casi paralizados. Señor Vargas, la voz de Carmen temblaba, muy diferente de su habitual tono autoritario. Sus ojos se posaron en Sofía, un destello de confusión en ellos. En ese momento, el contraste fue brutal. Por un lado, la nuera que acababa de humillar y expulsar como si fuera escoria. Por otro, esa misma joven siendo recibida por una comitiva y un poder que haría que toda la ciudad se inclinara. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de estallar. El viento soplaba, y las luces de los coches se reflejaban en los rostros de todos, revelando cada matiz de humillación, sorpresa, pánico y la inconfundible arrogancia del poder. Sofía seguía inmóvil, su corazón era un torbellino de emociones, temblando y agitándose. Aún no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero su instinto le decía que este era el comienzo de una revelación, de una tormenta que la familia Gómez nunca esperó. Y bajo la luz cegadora de la caravana, la verdadera identidad de la mujer que acababa de ser considerada una carga estaba a punto de revelarse, tan clara como la luna llena, tras un espeso manto de nubes. El espacio pareció congelarse. Las luces de la caravana seguían brillando intensamente, iluminando cada pequeña grieta del asfalto y el rostro pálido de quienes acababan de salir por la puerta de la casa Gómez. Ricardo Vargas se detuvo frente a Sofía. Sus ojos se clavaron en ella, ya no con la frialdad de un magnate legendario, sino con la mirada llena de dolor de un padre. Puso una mano suavemente sobre su hombro. Sofía, su voz profunda tembló ligeramente, pero fue suficiente para resonar y conmocionar a todos los presentes. Sofía levantó la cabeza. Sus ojos anegados en lágrimas se encontraron con aquella mirada llena de poder, y su corazón se tambaleó. Desde lo más profundo de su memoria, una imagen borrosa de su infancia resurgió, una mano cálida que la levantaba, una voz grave y familiar que la consolaba y que de repente desapareció, dejando su infancia sumida en la soledad. Temblando susurró: «Papá». Una sola palabra, pero que hizo estallar la atmósfera. La multitud estalló en murmullos. Los vecinos estaban atónitos, mientras que la madre y el hijo de la familia Gómez parecían haberse quedado sin sangre. «Papá, ¿qué quiere decir? Imposible». ¿No era Sofía la nuera pobre de los Gómez? Javier boqueaba, mirando a su esposa con horror. Dio un paso atrás, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. En cuanto a Carmen, la mujer que siempre se había considerado superior a todos, ahora tenía el rostro contraído y los labios temblorosos. «No, no puede ser. Señor Vargas», la ha llamado, «hija». Ricardo Vargas se giró bruscamente. Su mirada imponente era como una cuchilla afilada. «Sí. Es mi hija biológica. Sofía Vargas. La mujer a la que acabas de humillar y echar de tu casa es de mi propia sangre». Su voz resonó como un trueno. Todas las miradas se centraron en Sofía, la mujer que minutos antes era vista como una desempleada inútil,
ahora investida de una identidad que haría que toda la ciudad se inclinara ante ella. Carmen se tambaleó, teniendo que agarrarse a la puerta para no caer. En sus ojos, el orgullo y el desdén que siempre había sentido por su nuera se transformaron en un miedo absoluto. El apodo de nuera pobre con el que se había burlado durante tanto tiempo se convirtió en una bofetada en su propia cara, un dolor humillante. Javier estaba petrificado. La esposa a la que acababa de abofetear, la mujer a la que había permitido que su madre expulsara, resultaba ser la heredera de un conglomerado internacional. El terror, mezclado con el remordimiento, lo hundió en un abismo. Sofía seguía allí, con el rostro cubierto de lágrimas. Todavía no se había acostumbrado a las dos palabras que acababan de salir de su boca. Durante todos estos años había crecido en la pobreza, creyendo que era una niña abandonada. Pero resultó que su padre existía, era poderoso y estaba en un lugar tan alto que nunca se habría atrevido a soñar con alcanzarlo. Una pregunta dolorosa se abrió paso en su mente. ¿Por qué su padre la había dejado vivir en la miseria durante todos esos años? ¿Por qué permitió que soportara el desprecio, que fuera traicionada por su marido y expulsada por su suegra antes de aparecer? Sus ojos se llenaron de dolor y de una ira reprimida. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste crecer así? ¿Por qué esperar hasta hoy? La multitud guardó silencio, como si también esperara una explicación. Ricardo Vargas cerró los ojos y respiró hondo. Su rostro mostró un dolor que solo los que han sufrido pueden llevar. Hay cosas que aún no puedes entender. Hace años me vi obligado a dejarte vivir en la sombra, lejos de los focos, para protegerte de las intrigas y las luchas de poder. He seguido cada uno de tus pasos, pero no podía revelar tu identidad. Hoy no podía permitir que sufrieras más humillaciones. Su voz se quebró al final. En ese momento, la gente ya no veía a un presidente frío, sino a un padre que ocultaba una profunda impotencia y un remordimiento infinito. Sofía se quedó sin palabras. Su mente entendía que el mundo de los negocios no le había permitido actuar a su antojo, pero su corazón seguía sangrando. Porque los años de privaciones, las largas noches llorando en soledad, los días de desprecio no podían borrarse fácilmente con una simple explicación. Miró de nuevo hacia la puerta del chalet. Allí, su suegra y su marido, las personas que la habían expulsado sin piedad, ahora inclinaban la cabeza temblando. El contraste era demasiado cruel. Por un lado, la humillación más abyecta. Por el otro, el poder supremo. Sofía esbozó una sonrisa, pero una sonrisa teñida de lágrimas. Resultaba que la identidad que ellos despreciaban era lo que más temían. Su corazón seguía lleno de grietas, pero en medio del dolor, una nueva fuerza comenzó a formarse. La verdad de hoy no solo desenmascaraba a la familia Gómez, sino que también le abría un camino para levantarse. Un camino donde ya no sería la víctima, sino la dueña de su propio destino. Y bajo las deslumbrantes luces de los faros, la figura de Sofía, a la vez frágil y orgullosa, se erigió como testimonio de una gran revelación. Las palabras de Ricardo Vargas fueron como agujas que perforaron directamente sus recuerdos. En ese instante, ante los ojos de Sofía ya no estaban las luces cegadoras ni los cientos de miradas curiosas, sino un velo de memoria que se rasgaba para revelar las partes oscuras de una vida que creía haber enterrado. Su infancia comenzó con una pérdida. Su madre murió cuando era demasiado pequeña para recordar su rostro. Solo le dijeron que se fue en una noche de lluvia, con el nombre de Sofía en sus labios. A partir de entonces, solo le quedaron su anciana abuela y una pequeña casa ruinosa. Creció con el sonido de las ventas ambulantes de su abuela y con comidas que a menudo consistían solo en verduras hervidas y pan. Sofía anhelaba un abrazo diferente, el de un padre, pero nunca apareció. Su infancia estuvo marcada no solo por la falta de comida y ropa, sino también de afecto. En la escuela, sus compañeros a menudo se burlaban de ella por ser huérfana. Sofía creció así, en la pobreza, tragándose las lágrimas en silencio, pero en el fondo de sus ojos siempre ardía un deseo de ser amada, de ser reconocida, de que alguien la abrazara y le dijera que no estaba sola. Mientras tanto, Ricardo Vargas observaba a su hija crecer desde la distancia. Durante todos esos años, no era que no supiera o no sintiera dolor, sino que las circunstancias lo ataban. En el pasado, su matrimonio con la madre de Sofía había enfurecido a muchas fuerzas poderosas en el mundo de los negocios. Tras la muerte de su esposa, se vio envuelto en feroces luchas de poder. Si revelaba que tenía una hija pequeña, Sofía se convertiría en un punto débil que sus enemigos explotarían. Por lo tanto, tuvo que reprimir su dolor y confiarla al cuidado de su abuela, organizando en secreto su protección desde las sombras. Había noches en las que, después de cerrar feroces negociaciones,
se sentaba solo en su oficina mirando fotos de su hija. Veía su pequeña figura con el uniforme escolar, su rostro delgado pero con unos ojos sorprendentemente brillantes. La miraba durante mucho tiempo y luego la guardaba, sabiendo que no tenía derecho a aparecer. Una vez, llegó hasta el final de su calle y vio a su hija, sucia pero sonriendo radiantemente porque su abuela le había comprado un caramelo. Quiso acercarse, llamarla, abrazarla con fuerza, pero se detuvo y se retiró a la oscuridad para mantenerla a salvo. Cada vez que hacía eso, su corazón se partía en dos. Esta noche, cuando la verdad estalló, cuando Sofía lo llamó papá, todos los años de represión y tormento se disolvieron en lágrimas. Había anhelado este día durante mucho tiempo, pero nunca imaginó que llegaría en una situación en la que su hija fuera tan repudiada y humillada. En cuanto a Sofía, en medio de un torbellino de emociones, su corazón no solo sentía una mezcla de alegría y tristeza, sino también un vacío persistente. ¿Dónde estuviste durante los años en que más te necesité? Cuando mamá murió, cuando mis amigos se burlaban de mí, cuando tuve que trabajar para pagarme los estudios, ¿dónde estuviste? La pregunta no era solo un reproche, sino el grito de un corazón que había sufrido demasiado. Ricardo Vargas guardó silencio durante un largo rato. No se justificó, porque cualquier explicación solo haría que la herida sangrara más. Finalmente, solo pudo poner una mano sobre la cabeza de su hija y decir con voz temblorosa: «Lo siento». 2 palabras breves, pero cargadas con un cielo de arrepentimiento. En ese momento, Sofía entendió que su vida, desde la infancia hasta la edad adulta, había sido determinada por cálculos que desconocía, pero también comprendió que fue precisamente esa soledad, ese anhelo insatisfecho de afecto, lo que la forjó en la mujer que era hoy. Una Sofía que sabía lo que era el dolor, que sabía llorar, pero que también sabía levantarse de las cenizas. Y esa sería la fuerza para seguir adelante, para enfrentarse a quienes la habían menospreciado y para cambiar las tornas del juego. El aire parecía comprimido, denso hasta el punto de la asfixia. Ricardo Vargas se irguió, su figura como una fortaleza imponente, y sus ojos fríos recorrieron a madre e hijo. Su voz resonó, grave pero con la fuerza de una campana en la noche silenciosa. ¿Cómo acaba de llamar a mi hija? ¿Una desempleada? ¿Una carga? ¿Una inútil? Pues bien, me gustaría preguntar, entre usted y mi hija, ¿quién es la verdadera carga para este mundo? Sus palabras, afiladas como cuchillas, golpearon el espacio. Carmen retrocedió, sus labios temblaban, incapaz de mirarlo directamente. La arrogancia habitual de una suegra en una familia adinerada se desvaneció, revelando pánico y cobardía. Ricardo no le dio tiempo a responder. Dio un paso adelante, su mirada clavada en Javier, el hombre que acababa de abofetear a Sofía. Su voz era más fría que el viento invernal. Y tú, el hombre que prometió protegerla toda la vida, y que, por una simple palabra de tu madre, levantaste la mano contra ella. Esa mano no solo la hirió a ella, sino que deshonró tu propio honor como hombre. Javier se quedó rígido, la mano con la que había golpeado temblaba incontrolablemente. Balbuceó, pero su garganta estaba tan apretada que no podía articular palabra. La bofetada, que parecía un acto menor, ahora quedaba expuesta bajo la luz del poder, convertida en una mancha imborrable. Carmen, temblando, intentó intervenir para salvar las apariencias. «Señor Vargas, yo no sabía que Sofía era. No necesita saber quién es», la interrumpió Ricardo con una mirada cortante, «porque aunque fuera una chica normal y corriente, usted no tenía derecho a humillarla y pisotearla de esa manera, y mucho menos tenía derecho a enseñarle a su hijo a golpear a su esposa». Su voz se elevó, golpeando cada rincón y haciendo que toda la multitud contuviera la respiración. No era solo un reproche, era una sentencia contra la tiranía, el patriarcado y el falso poder que la suegra había usado para oprimir a su nuera. Carmen bajó la cabeza, su espalda, antes recta, ahora encorvada. Había pasado toda su vida dando órdenes y despreciando a los demás, pero nunca había tenido que escuchar palabras tan hirientes frente a una multitud, frente a su hijo y frente a la misma nuera que acababa de expulsar. Sofía observaba la escena en silencio desde atrás, con los ojos brillantes. El corazón le dolía. Las palabras de su padre hablaban por ella, aliviando las heridas que aún punzaban. Se sintió satisfecha al ver a quienes la habían humillado temblar y bajar la cabeza. Sin embargo, esa satisfacción no bastaba para llenar el vacío de su corazón, porque, aunque su padre la defendiera y su identidad fuera revelada, la herida de la bofetada, de la mirada fría de su marido y de la crueldad de su suegra seguía ahí,
sangrando. Ningún poder podía borrar la sensación de haber sido desechada, despreciada como un objeto inútil. Se preguntó, si su padre no hubiera aparecido, si no hubiera habido esa caravana de coches de lujo, ¿habría seguido siendo para siempre una nuera pobre, aplastada hasta la destrucción? El pensamiento la hizo estremecerse. Resultaba que, a los ojos de esa gente, su valor no residía en quién era, sino en su estatus. Pobre, era humillada, poderosa, era temida. Ricardo Vargas se cruzó de brazos. Su voz retumbó en la atmósfera densa. Hoy no he venido a buscar venganza. He venido a advertirles. A partir de ahora, Sofía ya no es la nuera a la que pueden dar órdenes, ni el blanco de su ira. Es mi hija. Quien se atreva a tocarla, se estará enfrentando a toda la familia Vargas. La advertencia sonó como el silbido de una espada. Carmen se encogió, sin atreverse a decir una palabra. Javier bajó la cabeza, temblando, sin rastro del hombre arrogante que había sido. En medio de todo, Sofía sintió que, aunque las heridas del pasado no se borrarían, el enfrentamiento de hoy era solo el principio, porque detrás de la bofetada, de la humillación, había un juego de intrigas en el que se veía obligada a participar, no solo como una mujer traicionada, sino como la hija del magnate que tenía el poder de decidir sobre vidas y destinos. Cuando la caravana de coches de lujo retrocedió, Ricardo Vargas se sentó en su coche e hizo un gesto para que Sofía se sentara a su lado. El interior era espacioso y lujoso, pero el ambiente era tan pesado como una tormenta a punto de estallar. Él guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Hija, quizás ahora entiendas que tu matrimonio nunca fue una coincidencia. Sofía se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par. La frase fue como un cuchillo que cortó la frágil fe a la que se aferraba. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Mi matrimonio con Javier también era parte de un plan? Ricardo asintió, su mirada cargada de tristeza. Sí, yo permití que entraras en esa familia. Quería ver con mis propios ojos su verdadera cara. Codiciosos, egoístas, siempre calculadores. Y tú eras el espejo que lo reflejaría todo. Yo lo planeé, pero nunca imaginé que el precio que pagarías sería tan doloroso. El cuerpo entero de Sofía se estremeció. En un instante, fragmentos de recuerdos rotos volvieron a ella. La primera vez que conoció a Javier, una coincidencia que parecía obra del destino. La mirada calculadora de su suegra el día de la boda, que aún así aceptó a regañadientes, y el silencio de su padre durante todos esos años. Ahora entendía que nada había sido casualidad, sino un tablero de ajedrez preparado de antemano. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. Se rió entre sollozos. Entonces, ¿solo he sido un peón en tus manos? Ricardo no lo negó. Su rostro estaba marcado por un profundo remordimiento. No eres un peón, eres mi sangre, dijo con firmeza. Intenté protegerte de la única manera que se me ocurrió. No esperaba que fueran tan crueles, ni que tuvieras que soportar tanto. Sofía se sintió ahogada por emociones contradictorias. Por un lado, el dolor de darse cuenta de que había sido utilizada en un juego sin saberlo. Por otro, la compasión al ver que su padre, el hombre más poderoso que conocía, también llevaba profundas cicatrices de impotencia. Si lo sabías, ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué no me sacaste de allí desde el principio para que no tuviera que sufrir esos días de humillación? Preguntó con la voz quebrada. Él cerró los ojos, su rostro se contrajo, porque solo si estabas dentro, podría conocer su verdadera cara. Solo siendo testigo, tendría pruebas para desenmascararlos a todos. Y también, porque creía que eras más fuerte de lo que pensabas. Otra puñalada se clavó en el corazón de Sofía. ¿Acaso fue por creer que ella podía soportar lo que la dejó vivir despreciada, que permitió que su marido la abofeteara, que la dejó llorar sola en las largas noches? Se rió amargamente. ¿A eso le llamas protección? ¿O es solo una forma hábil de manipulación disfrazada de amor? Si todo era un juego de ajedrez, entonces, a partir de ahora, no dejaría que nadie más la moviera a su antojo, ni su padre, ni su marido, ni su suegra. Ella misma tomaría las riendas de su destino. Ricardo miró a su hija, en silencio. Reconoció esa mirada, a la vez dolida y firme. Ya no era la mirada de una niña que necesitaba protección, sino la de una mujer que sabía cómo levantarse después de todo. Sintió una punzada de remordimiento, pero también de orgullo. Me equivoqué, suspiró. Pero a partir de hoy, nunca más estarás sola. Te lo prometo. Sofía permaneció en silencio. Su corazón estaba atrapado entre la herida de haber sido utilizada y la mano que se le ofrecía para protegerla. Y supo que para seguir adelante, tenía que encontrar un equilibrio, no confiar del todo, pero tampoco odiar del todo.
La noche avanzaba, el viento soplaba con más fuerza. La luz de la caravana seguía siendo brillante, pero en el corazón de Sofía, la luz era diferente. Ya no era una luz impuesta, sino una que la obligaba a mirar la verdad de frente. Su vida había cambiado para siempre, y ahora era ella quien debía decidir su propio camino. Cuando el bullicio se calmó, Ricardo le reveló a Sofía toda la verdad en el coche. La familia Gómez se ha aliado en secreto con un grupo de accionistas rebeldes de mi conglomerado. Querían usarte como un puente para tomar el poder gradualmente, haciendo que yo bajara la guardia. Tu matrimonio con Javier fue, desde el principio, parte de su conspiración. Sofía se quedó sin aliento. Sus días de sufrimiento como nuera, las humillaciones, no solo provenían de la crueldad de su suegra o la cobardía de su marido, sino de una fuerza externa que la veía como un simple peón en un juego de poder. Se rió entre lágrimas. Así que no solo fui traicionada en mi matrimonio, sino que mi amor y mi felicidad también fueron una farsa desde el principio. Ricardo guardó un silencio sombrío, porque la verdad era más cruel que cualquier confesión. Sofía sintió que caía en un abismo sin fondo. Resultó que no era nada más que un pequeño peón movido por jugadas predeterminadas. Pero bajo el dolor, un nuevo poder comenzó a surgir, el del despertar. Si todo es un tablero de ajedrez, ¿por qué debo seguir siendo un peón? En otra parte de la ciudad, en una habitación oscura, un hombre de mediana edad llamado Arturo Morales, un importante accionista rival de Ricardo, sonreía con frialdad. La niña ha revelado su identidad. Bien, veamos cómo la protege Ricardo Vargas en este tablero de ajedrez empresarial. Su hija, después de todo, sigue siendo su mayor debilidad. En el coche, Sofía se giró hacia su padre. Si todo es un tablero de ajedrez, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy? ¿Tu hija o solo un peón que tanto tú como tus enemigos queréis usar? La pregunta, afilada y dolorosa, hizo que Ricardo se estremeciera. No eres un peón, dijo lentamente, pero sí, te han arrastrado a este juego. Y por eso, debes ser aún más fuerte, no solo para sobrevivir, sino para darle la vuelta al tablero. Sofía cerró los ojos. Fuerte, sobrevivir, darle la vuelta al tablero. Se dio cuenta de que la cruda verdad de hoy era un punto de inflexión. Si antes era una mujer pequeña que soportaba el desprecio, a partir de ahora debía aprender a ser la que movía las piezas. Pero en lo más profundo de su corazón, el dolor persistía, porque la herida de ser utilizada por el amor y el matrimonio nunca desaparecería. Abrió los ojos, su mirada brillaba. Si esto es una intriga dentro de otra intriga, entonces crearé mi propio juego. Y esta vez, nadie más dictará las reglas. Esa noche, en el chalet de los Gómez, Javier se sentó solo en su despacho, con una botella de vino medio vacía. Recordaba la mirada de Sofía al ser expulsada. Dolor, humillación, desesperación. Le dolía como un cuchillo, pero en su cabeza resonaba la voz fría de su madre. Esa mujer es una carga. Si no la dejas, estarás atado de por vida. Sabía que en su mundo el poder y el interés eran la única medida. Pero, ¿y su corazón? ¿Había amado alguna vez a Sofía? Recordaba su sonrisa pura el día que la conoció, cómo su sinceridad lo había conmovido, pero ese amor fue eclipsado por la ambición. Y en el momento en que levantó la mano obedeciendo a su madre, esa bofetada no solo cayó sobre el rostro de Sofía, sino sobre su propia alma. Su corazón se rompió, pero no tuvo el valor de rebelarse. Susurró para sí mismo: Sofía, te amaba, pero también tenía miedo de perderlo todo. Fui un cobarde, y al final, te perdí. Mientras tanto, en una lujosa suite de hotel, Sofía se sentó junto a la ventana. Tocó suavemente su mejilla, donde la marca de la bofetada aún perduraba. Se preguntó si él la había amado de verdad. La bofetada y su mirada indiferente demostraron que su amor había sido una broma. Las lágrimas cayeron en silencio, pero se las secó. No se permitiría derrumbarse de nuevo. El hombre que una vez fue su amor ahora era un traidor, y un traidor no merecía su corazón. Se prometió a sí misma que se levantaría con fuerza para hacer que el traidor pagara, no solo en el amor, sino en la vida. Un mes después, el Grupo Vargas anunció la presentación de su nueva vicepresidenta. La noticia sacudió el mundo empresarial. Nadie esperaba que la persona que ocuparía ese puesto de poder fuera la joven que había sido expulsada de la casa de los Gómez con humillación. Ese día, Sofía entró en el gran salón de actos con un elegante vestido negro que realzaba su figura esbelta pero orgullosa. Su cabello suelto, sus ojos afilados, cada paso que daba dejaba a la gente sin aliento. Ya no era la nuera pobre y despreciada, hoy aparecía como una reina en su trono de poder. Entre los asistentes, su antigua suegra,
Carmen, estaba petrificada. A su lado, Javier, con el rostro pálido, no podía apartar la vista de Sofía, incrédulo de que la mujer a la que había despreciado y golpeado estuviera ahora en un lugar inalcanzable para él. Cuando sus miradas se encontraron, el corazón de Javier sintió una punzada de dolor. Sofía, sin embargo, simplemente lo miró con frialdad, como si nunca hubieran compartido un pasado. Después de la ceremonia, Javier se acercó a ella. «Sofía, ¿podemos hablar un momento?» Ella se detuvo y sonrió con ironía. «¿Hablar? Perdimos el derecho a hablar. El día que levantaste la mano contra mí por orden de tu madre, ese día se acabó todo entre nosotros». Sus palabras, afiladas como cuchillas, lo dejaron sin respuesta. Ella se dio la vuelta y se fue, dejando atrás un corazón roto. En los días siguientes, Sofía se sumergió en el trabajo. Era brillante en cada decisión, audaz en cada negociación. Quienes antes la habían menospreciado, ahora la temían y respetaban. Pero por la noche, en la soledad de su enorme apartamento, el vacío en su corazón persistía. Había vengado las humillaciones, pero la grieta en su alma seguía allí. Se dio cuenta de que el amor quizás había muerto, pero la herida que dejó nunca desaparecería. No lloraba por Javier, sino por sí misma, por la mujer que lo había dado todo y solo había recibido traición. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de trampas, pero esta vez no dejaría que nadie la hiciera arrodillarse de nuevo. La noche de la junta de accionistas, la tensión era palpable. Arturo Morales, el accionista rebelde, sonreía con aire de suficiencia, seguro de su victoria. Pero cuando Sofía entró, vestida con un impecable traje blanco, todas las miradas se volvieron hacia ella. «Sí, una vez fui un peón», dijo desde el podio, su voz clara y firme. «Pero lo que usted no sabe es que hace mucho tiempo que dejé de permitir que otros dictaran mi destino. Desde el día en que fui abofeteada y expulsada, juré que escribiría mi propia historia». El salón quedó en silencio. Yo misma acepté entrar en la casa de los Gómez. Me permití ser despreciada y humillada para ver la verdadera cara de los codiciosos. Cada paso que di, cada dolor que sufrí, fue parte del plan de hoy. Usted pensaba que yo era un peón, señor Morales, pero yo soy la jugadora. Y este tablero de ajedrez lo construimos mi padre y yo hace mucho tiempo. Una pantalla se iluminó detrás de ella, mostrando pruebas irrefutables de las transacciones secretas y las conspiraciones de Arturo. Él palideció. «¿Quién eres tú para calcular todo esto?», gritó. «Soy una mujer que fue traicionada», respondió Sofía, su voz llena de una fuerza forjada en el dolor. «Soy alguien que se arrodilló en la casa que llamaba hogar solo para recibir humillación. Esas heridas me enseñaron que para obtener justicia no podía simplemente llorar. Tenía que usar mi propio dolor como un arma». La junta terminó con la destitución de los accionistas rebeldes. Sofía y su padre habían ganado, pero en el rostro de ella no había alegría, solo la comprensión de que la victoria no podía sanar un corazón roto. Al salir miró al cielo nocturno y susurró. «Finalmente, ya no soy un peón, pero el precio fue un amor que murió». A la mañana siguiente, la luz del sol entraba en su habitación. Se miró al espejo. Ya no era la joven ingenua, sino una mujer madura que había sobrevivido a una guerra. Visitó a su antigua suegra, Carmen, ahora una mujer encogida y avergonzada. «No he venido a escuchar disculpas», dijo Sofía con calma, «solo a mirar el lugar que una vez aprisionó mi juventud y mi fe. Te perdono, pero no olvido». Perdonar no era para retener, sino para liberarse a sí misma. Por la tarde, Javier la esperó fuera de la empresa. «Te pido una oportunidad», suplicó. «Me equivoqué, pero nunca dejé de amarte». La confesión llegó demasiado tarde. «Dices que me amas», respondió ella, con la voz entrecortada, «pero cuando más te necesité, elegiste a tu madre». «El amor no son solo palabras, Javier, son elecciones. Y tú ya elegiste». Se dio la vuelta, su corazón ya no tenía espacio para la debilidad. Esa noche, sentada con su padre en un balcón con vistas a la ciudad iluminada, tomó una decisión. «He recuperado todo, papá, pero no nací para vivir entre intrigas y poder. Quiero vivir una vida para mí, una vida libre, sin ser un peón en ningún tablero». Al día siguiente, los periódicos anunciaron su dimisión, una noticia que conmocionó a todos. Para el mundo era una pérdida, para ella, una liberación. Hizo las maletas y subió a un avión hacia un lugar lejano. Antes de embarcar, miró la ciudad por última vez. Los recuerdos volvieron, el amor, la traición, las lágrimas y el orgullo que había recuperado. Se prometió a sí misma: «Amé, creí, perdí, pero también me levanté y devolví cada lágrima con mi propia fuerza. Y a partir de ahora, viviré una vida que sea verdaderamente mía». El avión despegó, dejando atrás las luces brillantes.
En el cielo, una estela de luz rasgó la oscuridad, como un testimonio del nuevo viaje de una mujer, que tras ser traicionada, había elegido la libertad. La historia termina con Sofía eligiendo no volver a un viejo amor ni sumergirse en el poder, sino marcharse. Un final que satisface la sed de justicia, conmueve por la fuerza interior de una mujer que atravesó el dolor para encontrarse a sí misma, y nos recuerda que, a veces, la felicidad no consiste en aferrarse, sino en soltar para recuperarse.